Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buena energía. Y si no, aquí estamos para hacer que mejore un poquito más. Hoy tengo un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, uno que siempre genera muchísima conversación y especulaciones del mundo de las celebridades turcas. Y específicamente vamos a sumergirnos en el enigma de Kerem Bürsin, uno de los actores más queridos y talentosos de Turquía, y su vida amorosa. Si eres fan de las series turcas, seguramente conoces a Kerem por su papel en Love is in the Air Senkalkam, la serie que nos robó el corazón y que para muchos marcó el inicio de su leyenda. Y no podemos hablar de Kerem sin hablar de Hande Erçel, su CEO protagonista en esa serie y, en su momento, su pareja en la vida real. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía soñar con un amor de cuento de hadas. Y aunque su relación llegó a su fin, el cariño y el interés del público por ambos actores sigue siendo enorme. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Exactamente de lo que sugiere la miniatura y el título, Kerem flipa con esta foto. ¿Será Hande la que ocupa sus pensamientos? Vamos a analizar una foto específica, una imagen que ha generado muchísima conversación en redes sociales, y vamos a desentrañar las pistas que podría darnos sobre los sentimientos de Kerem. Vamos a ser detectives del corazón, siéntanse libres de sacar sus lupas. Antes de empezar a bucear en los detalles, quiero recordarles que este canal se trata de entretenimiento, de compartir nuestra pasión por las series turcas y las vidas de sus protagonistas. Todo lo que discutimos aquí son especulaciones y análisis basados en información pública y en nuestra propia interpretación. No somos expertos en la mente de nadie. Pero, ¿a quién no le gusta un buen chisme, de forma sana y respetuosa, claro? Así que si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a la foto que ha generado tanto revuelo. La foto en cuestión es una imagen que Kerem compartió en sus redes sociales. La foto es bastante sencilla, pero es la situación en la que se tomó, y la sutileza de los detalles, lo que la hace interesante. En la foto vemos a Kerem, en lo que parece ser un set de filmación, mirando algo fuera de cámara. La iluminación es suave y la expresión de Kerem es es la que nos interesa analizar. Parece pensativo con una ligera sonrisa en los labios. La pose es relajada, pero al mismo tiempo transmite una cierta melancolía. Y es precisamente esa combinación de elementos lo que ha encendido las redes sociales y ha hecho que muchos se pregunten, ¿en qué estará pensando Kerem? ¿Y será Hande la que ocupa sus pensamientos? Ahora, vamos a analizarla un poco más a fondo. ¿Qué elementos podrían ser pistas sobre sus sentimientos? Primero, la mirada. La dirección de la mirada de Kerem es crucial. ¿Hacia dónde está mirando? ¿Hay algo en el encuadre que pueda ser relevante? Si la mirada fuera hacia un lugar específico, como una ventana, un objeto o una persona, eso ya nos daría un poco más de contexto. En este caso, no podemos saber con exactitud a qué está mirando. La incertidumbre es la que alimenta la especulación. Segundo, la expresión facial. Como ya mencioné, la sonrisa es sutil, casi imperceptible, pero está ahí. Y si somos fanáticos de las series y de la expresión corporal, sabemos que las sonrisas pueden ser muy reveladoras. ¿Es una sonrisa de felicidad, de nostalgia, o de simplemente estar pensando en algo divertido? La respuesta a esta pregunta es subjetiva, y dependerá de cómo cada uno interprete la foto. Una sonrisa puede significar muchas cosas, desde un recuerdo placentero hasta una simple reflexión. Dependiendo del observador, la sonrisa puede ser interpretada de diferentes maneras. Tercero, el contexto. ¿Dónde fue tomada la foto? ¿En qué proyecto estaba trabajando Kerem en ese momento? Conocer el contexto puede ayudarnos a entender el estado de ánimo de Kerem. ¿Estaba en un rodaje que le recordaba a Love is in the Air? ¿Estaba trabajando con alguien que le recordaba a Hande? Si el contexto es relevante, entonces la foto puede ser mucho más significativa de lo que parece a simple vista. El ambiente en el que se tomó la foto es crucial para comprender la posible emoción que Kerem estaba sintiendo. ¿Se encontraba en un ambiente propicio para la nostalgia? ¿O era un ambiente de trabajo habitual? Ahora, vamos a ser honestos. Es muy probable que la foto no signifique absolutamente nada en relación a Hande.
Podría estar simplemente posando para una foto, o pensando en algo completamente diferente. Los actores son profesionales y saben cómo posar y proyectar emociones. Pero, ¿dónde está la diversión en eso? La gracia es la especulación, el juego de las interpretaciones. Y es que la historia de Kerem y Ande marcó a muchos, y es entendible que se conviertan en un tema de conversación recurrente. La conexión que existió entre ambos fue tan intensa que es natural que el público sienta curiosidad por lo que pueda pasar en sus vidas. Lo que sí podemos decir con seguridad es que Kerem es un actor muy talentoso, y que sabe cómo captar la atención del público. Ya sea de forma consciente o inconsciente, la forma en que se presenta en sus redes sociales, la forma en que elige las fotos que comparte, todo está pensado para conectar con sus seguidores. Y en este caso, la foto ha logrado su objetivo, generar conversación, intriga, y mantener vivo el interés en su vida personal. Además, es importante recordar que Kerem y Ande tienen vidas separadas. Han seguido adelante con sus carreras y con sus vidas personales. Respetemos eso. No podemos asumir que Kerem todavía está pensando en Ande basándonos en una foto. No podemos asumir que la foto es una indirecta, un mensaje oculto. Es más probable que se trate simplemente de una foto. Es vital recordar que la vida de las celebridades no es un reality show y que cada uno tiene derecho a su privacidad. Sin embargo, la conexión entre ellos es innegable. La química que tuvieron en Love is in the Air fue mágica, y dejaron una huella imborrable en el corazón de muchos. Y por eso es natural que sigamos interesados en sus vidas, en sus proyectos, y en cualquier cosa que pueda recordarnos a su historia. La magia que desprendían en la serie fue algo único y es entendible que el público quiera saber qué pasó con esa conexión. La serie Love is in the Air no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó audiencias internacionales, generando un fenómeno de fans apasionados por la historia de amor de Eda y Serkan. La química entre Kerem y Ande, la trama romántica y la ambientación de la serie crearon una fórmula exitosa que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Este éxito catapultó la fama de ambos actores, convirtiéndolos en figuras muy populares y seguidas por sus fans. La serie, que combinaba romance, comedia y drama, fue un éxito rotundo. La trama giraba en torno a la relación entre Eda, una joven estudiante de arquitectura, y Serkan Bolat, un exitoso empresario. A medida que se desarrollaba la historia, la pareja se enfrentaba a diversos desafíos, pero también a momentos de gran complicidad y pasión. La serie exploraba temas como el amor, la ambición, la amistad y la importancia de perseguir los sueños. La actuación de Kerem Bürsin en el papel de Serkan Bolat fue muy elogiada. El actor logró transmitir la complejidad del personaje, que inicialmente se mostraba frío y distante, pero que poco a poco se dejaba llevar por el amor. Su química con Hande Erçel fue fundamental para el éxito de la serie. La pareja logró construir una conexión creíble y emotiva que conquistó a los espectadores. Por su parte, Hande Erçel, en el papel de Eda Yildiz, también brilló con su actuación. La actriz supo interpretar a la perfección a una joven soñadora y luchadora, con una personalidad alegre y optimista. Su relación con Kerem en la serie y posteriormente en la vida real, también generó mucho interés y especulación entre los fans. Love is in the Air no solo fue un éxito de audiencia, sino que también generó un gran impacto cultural. La serie promovió la cultura turca en otros países, y sus protagonistas se convirtieron en iconos de la moda y el estilo de vida. El éxito de la serie demostró el gran potencial de las producciones turcas en el ámbito internacional. Tras el final de la serie, tanto Kerem como Hande han seguido cosechando éxitos en sus carreras. Kerem ha participado en diversas producciones cinematográficas y televisivas, demostrando su versatilidad como actor. Hande, por su parte, ha continuado protagonizando series y ha incursionado en el mundo de la moda y la publicidad. Ambos han mantenido una gran base de fans que sigue de cerca sus pasos. La popularidad de Kerem Bürsin y Hande Erçel se debe en gran medida a la química que compartieron en la serie Love is in the Air. Los fans se enamoraron de su relación en la pantalla, y muchos esperaban que su romance continuara en la vida real. Aunque su relación amorosa llegó a su fin, el cariño del público por ambos actores sigue siendo muy fuerte. Es por eso que cualquier publicación, foto o interacción en redes sociales entre Kerem y Hande genera tanto interés y especulación. Los fans siempre están buscando pistas sobre lo que pudo haber sucedido entre ellos, y si existe la posibilidad de que vuelvan a estar juntos.
Sin embargo, es importante recordar que la vida de las celebridades es compleja y que debemos respetar su privacidad. No podemos basarnos en una sola foto para juzgar sus sentimientos o sus relaciones. Cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir su vida de la forma que considere más adecuada. En el caso de Kerem Bürsin, es un actor talentoso y respetado que ha demostrado su profesionalismo en cada uno de sus proyectos. Hande Erçel, por su parte, es una actriz exitosa que ha conquistado a miles de fans con su belleza y su talento. Ambos merecen nuestro respeto y admiración, independientemente de sus relaciones personales. La foto que analizamos hoy es solo una imagen. Puede significar mucho, poco o nada. Depende de cómo la interpretemos. Lo importante es no olvidar que detrás de cada foto hay una persona real, con sus propios sentimientos, emociones y experiencias. En conclusión, la foto de Kerem es intrigante, pero no nos da una respuesta definitiva sobre sus sentimientos. Es una imagen abierta a la interpretación, y cada uno puede ver en ella lo que quiera ver. Lo importante es recordar que la vida de las celebridades es privada, y que debemos respetar su privacidad y su espacio personal. No podemos obligarlos a revelar sus pensamientos y sentimientos. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya parecido entretenido. Hemos analizado la foto, especulado un poco, y hemos hablado sobre Kerem, Hande y el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Recuerden que esto es solo una especulación, una forma de divertirnos y de compartir nuestra pasión por las series turcas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su compañía. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones sobre la foto, sobre Kerem, sobre Hande y sobre cualquier otro tema que les interese. Me encantaría leerlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias. Son lo máximo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.